El día de hoy nos tocó hablar de una obra llamada El alcalde de Zalamea, del autor Calderón de la Barca, escrita en 1636. Está estructurada en modo de verso, es de género comedia y trata temas muy importantes como el honor y la justicia, vistas desde ese punto, desde el punto del año, ¿no? De 1636. Entre los personajes principales tenemos bastantes. Unos resaltan más que otros y otros son como los que detonan el conflicto o son los que llevan el conflicto. Tenemos a Isabel, que es una villana, que es muy interesante porque les llaman o sea, que son gente que viven en una villa como tal de una ciudad. Está Pedro Crespo, que es el papá de Isabel, que es un señor de bastante dinero. Está Inés, que es la prima de Isabel. Don Lope, que es un general. Juan, que es hijo de don Pedro. Y don Álvaro. De ahí en más se desencadenan otros personajes secundarios que hacen como parteaguas para poder llevar la historia, ¿no? Mm, es muy interesante porque todo trata de un grupo de soldados que van rumbo a Portugal, a una parte de Portugal, y llegan a un pueblo que ahorita se me acaba de ir el nombre, que llevan varios días cansados y deciden llegar ahí, ¿no? Entonces uno de los generales, el general, dice, ¿saben qué? Pues nos vamos a quedar en ciertas casas y todo esto, ¿no? Entonces don Álvaro, ya que repartieron las casas, él se queda en la casa de don Pedro Crespo. Y al esto enterarse don Pedro, esconde a su hija. Su hija es una mujer sumamente bella, pero demasiadamente bella. Entonces a don Pedro le da igual. Al principio de la obra le da igual porque él dice que como es una villana, siempre será una villana y pues no podrá elevarse de eso, ¿no? Entonces, al enterarse que ha sido escondida, a don Pedro le da como esta parte de, güey, pues ya me lo prohibieron, pues ya se vuelve más tentador, ¿no? Entonces crea como una, ¿cómo se dice? Una batalla, entre comillas. Crea ahí un argüende con un rebolledo que es con otro de los soldados y resulta que de esa forma entran, ¿no? A la habitación de Isabel y todo esto. Don Pedro y Juan se dan cuenta y la chingada. Entonces se arma un alboroto, una discusión. Y resulta que después de todo esto, don Lope, que es el general, llega y pues le dice a don Álvaro que pues se tiene que ir de ahí, que mejor él se va a quedar. Entonces don Álvaro se hace muy, pero muy, muy, muy amigo de don Pedro, tanto que convence que Juan se integra al ejército. Después de todo esto, don Lope corre a todos los soldados y les dice que, pues, que ya se vayan de la ciudad, pero en eso don Álvaro junto con otros soldados arman como una revuelca para ir a secuestrar, entre comillas, digo secuestrar porque no me gusta esa palabra del todo, a Isabel y a don Pedro y todo esto. Entonces resulta que don Pedro termina atado en unos árboles, luego lo encuentra Isabel, pero resulta que a Isabel la violó don Álvaro y todo esto es madre. Y es aquí donde hasta ahorita han sucedido como peripecias y peripecias, pero esta peripecia es muy importante porque ahí es como la primera parte en la que se fractura este super tema que es el honor que de la forma en la que lo ve don Pedro, ¿no? Y él cree que puede salvar el honor todavía de su familia y decide ir a hablar con don Álvaro y a decirle, oye, en buena onda, pues cásate, ¿no? Cásate con mi hija y esto y lo otro, porque para él es como una forma de limpiar. Y don Álvaro le dice que no, que pues la neta no, otro día con más calma. Y pues en ese mismo instante, pues resulta que a don Pedro lo acaban de nombrar alcalde de la ciudad y entonces él hace, por medio de la justicia, el limpiar su honor, ¿no? Y decide matar a don Álvaro, que don Álvaro va a ser ejecutado. Pero acá viene otra parte de que pues ellos son unos simples villanos, ¿no?
y ellos son generales, entonces ahora viene de este lado de Don Lope y todos ellos el honor de quiénes son, ¿no? Entonces es como una lucha ahí. Y después de todo esto resulta que llega el rey y Don Lope le dice, ¿sabes qué? Pues es que a mí no me parece lo que está haciendo Don Pedro y la chingada. Y Don Pedro se justifica y le dice que es lo correcto, porque él cree que es la misma gravedad de lo que ellos hicieron, que fue deshonrar a su familia. Y entonces el rey dice, no, no hay pedo, no hay problema, pues estoy de acuerdo contigo. Al final, Juan estaba como encarcelado porque Juan hirió a Don Álvaro cuando encontró a su hermana. Y el papá pues también era como muy justo, entonces decidió encarcelarlo, pero al final ¿cómo se llama? Ah, Don Lope resulta que lo convence y se termina yendo y se hace parte del ejército. La verdad es una obra muy pero muy interesante y para mí la protagonista femenina es Isabel. Es muy interesante cómo es la visión de la mujer en ese entonces y cómo ella sufre muchísimas como transformaciones, porque llega un momento donde ella cree que su muerte es lo que puede limpiar a su familia. Don Pedro, esta parte tan arraigada de el honor y de qué es lo correcto y qué no. Creo que hay una anagnórisis de Don Pedro cuando entiende que pues realmente su familia está deshonrada y él tiene que hacer algo, ¿no? Entonces viene como la revelación esta importante de que pues él no puede dejar estas cosas así, ¿no? Porque pues él es fulano de tal y resulta que la peripecia es que pum, es el alcalde y es un desmadre, la verdad. La obra se me dificultó leerla, la leí 2 veces. Hay algunas partecitas que no entendí, la verdad, y tuve que buscar en internet porque está, como les dije, escrita en verso y la verdad a mí se me complica muchísimo. Pero está muy divertida. Ya que la agarras del pedo, es como, güey, la verdad está muy interesante. Y pues, dense una vuelta. Esto sería todo.